llevarte a todo lugar conmigo. Muy, pero muy buenas noches, estimados auditores de Radio Esperanza. Gracias le damos a Dios por poder estar un día jueves más junto a ustedes. La verdad pensé que no alcanzaba a llegar hoy día. De hecho, yo pensé que nuestra hermana Leonor iba a tener que hacer el programa, pero alcanzamos. Y doy gracias a Dios por eso y por poder llegar a sus hogares para compartir un día más en este programa de la Comunidad La Roca. Hermana Leo, muy buenas noches. Muy buenas noches, aquí estamos. Me quedé con la ilusión, por hermano Jaime, de hacer ilusión? el programa sola. Ah, sí. Ya me imaginaba, Blanda, tenía todo organizado ya. No. Pero yo le puedo pasar mucho espacio porque tiene mucho que entregar. Y hoy día la verdad que corrí mucho entre Valdivia, Temuco, anduvimos con Iván Alvarado, nuestro hermano Iván, que es el representante legal de la Corporación La Roca, y cada vez que se postula a proyectos, él tiene que viajar para firmar, en fin, y ahí tuvimos en la gobernación de Valdivia, con el abogado de la gobernación, realizando algunos trámites, y también con la encargada de el Fondo Social. Así que bien, con hartas buenas noticias y con proyectos nuevos. A veces me parece mentira cuando hablamos de Valdivia y todo lo que se ha hecho allá. Sí. Yo digo, como el Señor a veces nos habla. Esto es muy en paréntesis. Yo recuerdo que una de las ciudades que yo nunca pensé vivir fue en Valdivia. Mire. Y le decía, y siempre decía, Señor, ¿cómo me va a mandar esta ciudad si a mí no me gusta? Porque siempre que fue lloviendo, siempre llovió. Fui muchas veces y yo creo que un año antes un año antes de irme a vivir a Valdivia, a trabajar allá, conocí niebla, porque siempre me quedé con la esperanza de conocer niebla, pero estaba lloviendo, entonces no tenía ninguna gracia de ir a conocer niebla. Y después de eso vivimos 6 años, pastoreamos la tercera de Valdivia. Mire. Y agradecida del Señor por todo lo que vivimos allá. Fue una tremenda escuela. Una escuela, cierto, vivimos cosas muy gratas, pero también allá en Valdivia viví lo peor que se puede vivir con gente también. Me encontré con cosas, pero muy buenas, pero también así el enemigo se levantaba. Hay lucha siempre. Sí, pero la gracia de todo, de encontrar una iglesia que nos respaldaba tanto y tener linda la iglesia tercera. Sí, y tener un excelente esposo que también el Señor nos unía tanto y nada nos podía separar ni nada, pero en Valdivia se ve mucho todo lo que es satanismo, mucho suicidio. Sí, y la droga y entró mucha muy droga. Fuerte también en Valdivia, más fuerte que en la ciudad de Temuco. Así que ahora cuando hablamos de Valdivia y de ver un sueño, yo me acuerdo cuando llegaste a Valdivia y fuiste a hablar con Ricardo cuando estaba el proyecto del hogar. Lo que pasa, claro, que con el pastor Ricardo éramos los representantes legales aquí en la región de la Araucanía y por lo tanto todos los documentos tenían que ir firmados por él y por mí. Y la chequera firmada por él y por mí. Entonces cada vez iba a sacarle la firma para diferentes cosas. Pero eso yo creo que eso fue lo bueno, porque imagínate, uno mira para atrás y de los 90 que estamos juntos. Sí, desde los 90. Sí, de los 90 que... El 92 llegamos, en noviembre del 92. Que el Señor nos unió con un mismo proyecto, un mismo propósito, una misma esperanza, ¿cierto? Nosotros veníamos de Carahue, donde era la ciudad de Latinoamérica con el más alto porcentaje mucho alcoholismo. En una cuadra habían 2 o 3 cantinas. Uno veía a toda la familia a veces tomando. Involucrada en el tema. Sí, porque llevaban a los niños chicos metidos entre medio. Qué triste. Sí, entonces uno ve eso y ahí empezó a crecer en nosotros el anhelo de rehabilitar, porque Ricardo, cuando estuvimos en Carahue, él trabajó mucho en rehabilitación de prostitución infantil, tenía programa en la radio y trabajaba mucho con eso. O sea, siempre quería ayudar a la comunidad donde él estaba. Y me acuerdo y también con alcoholismo, trabajábamos mucho en Carahue. Entonces, cuando llegamos a Temuco era como que el Señor había puesto un tremendo proyecto, pero uno tenía la intención y nadie te escuchaba. Eso es lo más... Y lo que vivimos juntos después, como si uno juntó contigo, ¿cierto? Con tu familia, con los que llegaron, con los chicos también, y cómo empezamos a trabajar, pero cómo éramos tan poco oídos.
Eso es lo que a mí más me extraña. Y me sigue extrañando mucho del pueblo cristiano y el pueblo en general, ¿cierto? Que somos muy buenos cristianos, pero dentro de la iglesia. Y nos olvidamos que Jesús, ¿cierto? Él hizo una parte tan social, o sea, entregaba el evangelio, entregaba la sanidad del alma, del espíritu, pero al mismo tiempo le daba una dignidad diferente a las personas. Así es, enseñaba, predicaba y sanaba las dolencias del pueblo. Sí. Yo creo que cada vez se ha sensibilizado más sí, la iglesia respecto de la acción digamos, en el terreno mismo, de salir a la casa del necesitado, a la plaza, al hospital, a la cárcel. Y bueno, este justamente es un ministerio que se dedica específicamente a eso, a levantar centros de prevención y tratamiento del consumo de alcohol y droga, y al ser interdenominacionales, esa palabra que me gusta, interdenominacionales, tenemos la posibilidad, gracias a Dios, desde que partimos, de contar con el apoyo de la Alianza Cristiana Misionera, la Iglesia Pentecostal, la Iglesia Bautista, la Iglesia Anglicana, pero debo reconocer con todo el corazón que ha sido la alianza la más cercana siempre. De hecho, cuando estamos en Valdivia, ahí le mostraba hace poquito a nuestra hermana Leo, ahí el aporte de la Tercera Alianza constante lo hacen llegar con el correo respectivo a la cuenta de la Corporación La Roca. Así que Carahue, ahí partieron, Temuco luego acá, juntos, y Valdivia. Y después Valdivia. Ahí fue si no hubiese sido porque Ricardo se enfermó, habríamos estado en Valdivia trabajando, seguramente. Sí, ahí. Bueno, no sé qué habría hecho el Señor con nosotros, pero lo importante es que donde tú vayas siempre va a haber una necesidad y uno tiene que estar abierto a estar atendiendo. Pero me va a tener que acompañar, porque conversaba con la persona encargada de asuntos religiosos en la gobernación, José Villarzún, el hermano José Villarzún, hijo de pastor, y él está haciendo un trabajo en un lugar donde ustedes también estuvieron, la Norte Grande de Valdivia, que es un lugar, todavía está ahí por Norte Grande, sí. Sí, un lugar donde hay mucha adicción, donde hay mucho tráfico también. Sí. Y dijo, acompáñenme un fin de semana. Así que yo le dije, mira, te vamos a acompañar, avísanos con una semana de anticipación. Sería bueno. Sabes que yo pasé una experiencia muy buena ahí en Norte Grande. Yeah. Y incluso con mi esposo, cuando él entraba, a veces le paraban el auto. Sí, nos dejan entrar. Y bueno, a él lo querían mucho y le decían, bueno, porque ustedes, Pastor Ricardo, lo vamos a dejar entrar. Aún de noche lo dejaban entrar, porque ahí de noche no entra nadie. No. Nosotros teníamos ahí en Valdivia, trabajábamos en la sede con niños y también empezamos a trabajar talleres de manualidades con mujeres. Mire. Teníamos como 20 mujeres y dentro de eso, ¿cierto? Postulamos a un subsidio, nos ganamos un subsidio y compramos máquinas de coser. Entonces llevábamos las máquinas, las traíamos, andábamos siempre con nuestras máquinas, le enseñábamos a coser, le enseñábamos a tejer, le enseñábamos a hacer muchas manualidades y reciclando. Pero lo bueno de eso... Y le entregaban la palabra ahí también. Ahí estaba yo trabajando. Claro. Entonces, cuando estábamos en medio de todo el trabajo en el taller, lo parábamos un ratito y ahí entregaba así el devocional yo. Así que era muy bueno porque ya habían llegado todas. Buena estrategia. Claro. Además de que aprendían un oficio las mujeres. Y uno ve cómo el Señor empieza a trabajar en ella. De primera, ¿cierto? No nos dábamos ni cuenta cómo se nos aparecían las tijeras. Pero aunque uno estaba con el ojo medio como mirando, pero yo no sé cómo se trabaja porque no veíamos. Cuando contábamos de vuelta el material, nos faltaban tijeras, nos faltaba un wincha, nos faltaban hilos también. Y no podíamos ver en qué momento se nos sacaban las cosas. Claro. Pero después empezaron a cambiar. Después terminamos nosotros teníamos una cajita para hacer acción de gracia. Juntaban ellas de su ganancia lo que vendían, porque todos le enseñábamos cómo a trabajar y surgir. Entonces sus manualidades, cómo venderle, cuánto poder cobrar y todo. Cuando recién se empezaron a salir los ponchos a telar, ellas hacían unos ponchos pero espectaculares, lindos, y los vendían muy bien. Entonces tenía una caja y empezaron a diezmar, empezaron a cambiar su comportamiento, empezaron a hablar otro lenguaje. Qué lindo. Y ahí también hubo gente que después se convirtió y se bautizó también, y preparamos para bautismo.
Entonces a mí me tocaba en la iglesia generalmente preparar para bautismo cuando pastoreábamos con mi esposa, y eso es lo que más me encantaba a mí de preparar para bautismo. Y sabes que yo iba a las casas a clases de discipulado. Ya. Y me acuerdo que de repente iba a algunas casas y me encontraba que una vez el comedor estaba en un lado y otra vez en otro lado, y que habían cambiado el dormitorio y todo. Y una vez ya no aguanté y pregunté por qué pasaba eso. Y me decían, no, pastora, si sabe que anoche a un vecino de la segunda casa del lado mía, a la subsiguiente, le venía a tocar la ventana, y él llega y abre por la ventana para preguntar qué pasaba, y hay un tipo afuera con un machete y se lo dejó ensartado en la cabeza. Claro. Y a ese nivel hablamos. Uh-huh. Y a veces yo me acuerdo que los días jueves yo iba, y a veces estaba a lo mejor en la clase y sentía unas carreras para allá y para acá, unos balazos, y me decían, ya pastora, gánese en este rinconcito, y ahí me arrinconaba y seguía con mi clase, pero a plena tarde, o sea, como a las 4 de la tarde. Vaya. Y era así, o sea... Sí, claro. pasa eso, sí. Por el trabajo que realizamos en tratamiento de adicciones, hay jóvenes que viven ahí. Y en una ocasión, porque nosotros estamos a cargo de tratamiento en La Roca, entonces si tienen problemas de adicción a la pasta base, va el psicólogo, lo acompaño, y también va alguien, un delegado de Sename, porque están sancionados. Entonces, en una ocasión se tocó la puerta de la reja, con una piedrita para que sonara el metal, ¿cierto? Y sale de adentro un tipo con un arma así, dice, ¿hasta cuándo vienen a molestar a mi hermano? Pero con otras palabras. ¿Por qué no se mandan a cambiar de aquí o si no les disparo? Así que no nos quedó más que decir venimos en otra ocasión. Pero es peligrosísimo. Sí, es ahí peligroso. la Pablo Neruda igual. Pero la más brava de todas, ahí el Norte Grande. Y son dos Norte Grande 1 y Norte Grande 2, están las dos juntas. Y es como que nadie quiere entrar ahí, nadie quiere trabajar ahí también. Pero uno empieza a conocer a la gente y la gente te empieza a conocer a ti y empiezan a cambiar. Eso y se empieza a identificar. Sí. Y yo creo que también lo bueno de esto es la autoridad que Dios te da para estar ahí. Y también ellos conocen cuánto uno los ama. Yo me acuerdo que nosotros terminamos un año, porque para Navidad, nosotros, como dije, trabajábamos con niños, teníamos más de 70 niños, desde prekinder, niños y mujeres con talleres. Y taller de mujer con talleres. Oye, pero está interesante. ¿Pero le parece si me cuentan los niños después de un tema musical? Bueno. Y saludar, contarle a nuestros auditores también, que el pastor Marcos, pensé que no iba a alcanzar a llegar, así que no nos coordinamos bien, pero ahí nos comunicamos hace poquito por WhatsApp, así que nos está escuchando. Un saludo al pastor Marcos y a todos los hermanos de Brasil que nos están escuchando también, y a todos aquellos que forman parte ya de este programa y que lo están oyendo todos los días jueves. Vamos a un tema musical y seguimos conversando. Como en un país extraño me encontré sin ti. No entendía el idioma ni las cosas que viví. Y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente. Y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti. De encontrarte a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera. Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Que ahora vivo en ti, ni la gracia que me diste cuando a ti volví. Mas ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo. Tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti.
si te tengo a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y ya estamos de vuelta. Estábamos hablando del trabajo que estaban haciendo en la Norte Grande con 70 niños, pero gracias a Dios pudo llegar, ¿cierto?, una persona muy importante. Bueno, dejo a nuestra hermana Leo para que podamos seguir conversando. Bueno, voy a terminar el relato de los niños, ¿cierto? Porque es algo que también nos impresionó mucho en ese tiempo ahí. Como digo, empezamos con pocos niños y de primera lo íbamos a buscar en furgón y lo llevábamos a la iglesia. Ya. Pero esos niños jamás habían estado en la iglesia. Me imagino. Entonces habían un tremendo templo y para ellos era como un gimnasio, correr, subir al púlpito, correr para todos lados. Como no tenían disciplina y tenían niños bien ordenados, la escuela, ¿qué escuela dominical? Claro. También era un problema juntar a ellos con la escuela dominical, no por donde venían, de donde venían, porque no tenían una conducta, no tenían una costumbre, entonces no aprovechaban los niños del Norte Grande, ni tampoco aprovechaban los niños de la iglesia. Claro. Entonces optamos otra vez por llevarlos de vuelta y conseguirnos una sede. Y ahí empezamos a trabajar. Buena estrategia. Pero lo que nos impresionaba a nosotros que a veces había niñitos como de 4 o 5 años que también llegaban los parvulitos. Y hasta 7 años que llegaban llegaban a ser los más chiquititos. Y de repente con sus deditos como medios hinchados. Entonces de repente me llamaba la atención. ¿Y qué le pasó? ¿Qué le pasa? Ay, tía, es que me duelen mis deditos. Y porque es que nosotros como tenemos las manos más chicas, podemos hacer papelillos con más facilidad. Y los tenían a los niñitos chicos en la familia para hacer papelillos. Para la droga, claro. Para la droga. Claro, porque es más fácil con sus manitos chiquititas. Claro. Entonces, después cuando ellos empezaron a entender, decir, ¿cómo le vamos a decir a mi papá? O sea, a mi mamá, porque los papás casi todos están presos. O sea, hay un matriarcado tremendo también, y los pocos que hay son los bravos que quedan ahí en la población. Quedaban. No sé ahora cómo está. Pero, como digo, es cómo empiezan la familia de pequeñito a utilizarlos a ellos. Y va siguiendo eso. Claro. Gracias a Dios que en Temuco no se ha dado tan fuerte. No se da. Eso porque no se da. Porque hay una iglesia orando. Sí. Porque, y eso que estamos desafiando cada día a salir un poco más, ¿cierto? A tener más contacto con las personas, ¿cierto? Pero es muy muy crudo lo que ha pasado con una ciudad tan linda como en algunos sectores de Valdivia, porque hay otros sectores muy lindos. Claro, pero esa fue desgraciadamente, hermano Jaime, usted viene de Santiago, ¿cierto? Pero desgraciadamente casi toda esa gente que vive ahí, un 70 o un 90% fue la gente que no querían tener en Santiago y la trajeron al sur. Trajeron a la gente más conflictiva. Por supuesto, y esa es la gente que nosotros que heredamos acá en Temuco, que tenemos sectores heredados así también. Y también en Valdivia. Así es. Y gente del sector también que vive así de esa forma.
Bueno, eso era eso lo para empezamos, cerrar un poco el... claro, para cerrar lo que estábamos hablando con el hermano Jaime, contando, cierto, del Norte Grande y del trabajo que hacíamos nosotros como iglesia, En como Valdivia. tercera iglesia de alianza en Valdivia. Y que ¿Cierto? quedó muy Y queda, bien sí, sensibilizada, porque son sí, las que apoyan económicamente el sí. trabajo que estamos haciendo allá en Valdivia. Y lo otro bueno fue el antecedente que quedó de nosotros en la gobernación, porque mi esposo siempre, a nosotros habían dado como dato un sitio que después se perdió, porque no todos tienen la misma proyección de uno. Nosotros, para evangelizar, para llegar a esos sectores, no podemos llegar con una iglesia. No. Tiene, pero sí, si tú llegas con una sede, con un salón para enseñar, para trabajar con ellos, ahí tú quedas bien. Y nosotros, ese era nuestro proyecto. El proyecto nosotros teníamos que no había aprobado la gobernación y teníamos el sitio como dato y todo. Sí. Pero después llegaron otras personas, otro pastor con otra mentalidad y compró una casa para hacer una iglesia. ¿Y cómo le fue? No sé. Pero No, bueno, están trabajando, levantó un todavía. templo. Pero ustedes vuelven a la iglesia. Pero viva, nosotros, pero lo actuando bueno ahí. que sembramos, Sí. y hay un antecedente, ¿cierto? Y en la gobernación Muy y en todos lados. buena Sí, disposición en la gobernación. De sí, hecho, y participaban mucho con nosotros las autoridades allá. hoy en la mañana, por eso también viajó de Viña Iván, acaba de firmar como representante legal porque nos adjudicamos un proyecto justamente de la gobernación del Fondo Social del 2% por 14.700.000, que es para bueno. implementar talleres en el programa residencial de mujeres, que trabajamos con las mujeres y los niños. Tenemos mujeres embarazadas también ahí en ese residencial internado completo, y para financiar talleres también manuales para los jóvenes. El de mujeres va a ser, si no me equivoco, en yeso. El de hombres es en curtiembre con cuero y con madera también, y para financiar también lo que hacemos con adolescentes. Así que un agradecimiento de verdad Sí. a la gobernación de Los Ríos. Sí, ellos son bien, lo bueno, yo creo que lo bueno es que uno deja un buen antecedente y somos creíbles. Sí. O sea, a nosotros no se nos apoyó mucho por eso mismo, por ver que realmente nosotros teníamos un respaldo, un trabajo, y incluso de la misma junta de vecinos, cuando los chicos entraban, porque nosotros íbamos a trabajar a la junta de vecinos, nos prestaban esa junta para hacer las clases. Claro. Entonces teníamos desde párvulos hasta juveniles ahí. ¿Sí? Teníamos Llegaron a tener juveniles. 70. Hasta Eso fue un juveniles, logro, sí. Y inmenso. sabes que los chicos cuando recién entraban, porque abrían la sede, porque tenía un sitio, un pedazo grande adelante, y los chicos jugaban a la pelota ahí. Ujú. Entonces llegaban y se metían, y cuando el presidente los pillaba, salgan de aquí, y iban a decir, ¿qué te metí, vieja? Sí. Pi, pi, pi". Ah. Claro. Entonces, después los chicos que un tiempo, así, ¿no? No, sí, así son. Sí. Y sabes que después con el tiempo Fueron modificando. Tía, nos podemos ir a jugar ahí, y eso fue lo que le llamó la atención a ella. Mira. El cambio que habían ellos, y eso ella lo contaba también dentro de las autoridades, el cambio que estaba pasando con los niños y con la gente ahí. Donde va un hijo de Dios, donde va parte de la iglesia, el impacto, los cambios Sí. se ven Sí. en los niños y los adolescentes. Va costando mientras más grandes son, pero sí se producen cambios importantes. Ese fue un tremendo paréntesis, bueno, para que Sí. conozcan ustedes y se motiven. Acá en Temuco también podemos hacer obra social así de ese tipo. De hecho, estamos Por- trabajando con Claro. personas de situación de calle Claro, y con adolescentes. Y para que demás auditorio, ustedes que nos escuchan, ¿cierto? Y de repente dicen, yo no hay qué hacer en mi casa, ¿qué puedo hacer? Bueno, primeramente que nada, empiecen a orar por el Orar proyecto por que el nosotros tenemos, ¿cierto? Y después también a veces es un rato, es un par de horas en la semana que pueden entregarlos, colaborar con nosotros, ¿cierto? Con damas colaboradoras o lo que uno sabe hacer, porque fuera de eso uno trabaja con jóvenes, pero detrás de cada joven hay una familia. Sí. Y yo creo que lo importante, si nosotros queremos tener éxito, junto con rehabilitar a ese joven, tenemos que rehabilitar a la familia, tenemos que llegar a la familia, porque el joven no es solo. Sí, Entonces pues. yo creo que nosotros tendríamos más provecho, no diría mejor, más éxito, si nosotros hiciéramos un trabajo integral. De hecho, Claro. eso es Es lo que tenemos que ver, el es lo que objetivo. tenemos que ver. Porque no se saca nada Claro. con tener 6 meses o un año a una chica, a una mujer internada, si después vuelve al mismo contexto Claro. donde no ha sido trabajado esto con la familia, donde no ha ido el psicólogo a visita familiar, donde no ha ido la trabajadora social, ni se les ha citado a reuniones de familia dentro de la Claro. comunidad donde se traten temas que tienen que ver
con apoyar el tratamiento, porque el tratamiento es una claro, continuidad. y la otra tremenda parte que le hace el Señor en uno. Si uno conoce al Señor, el Señor trabaja en forma integral en todas las áreas de nuestra vida. Entonces uno también le puede enseñar a mirar a un Dios que es soberano y que así como la está cambiando a ella, nos puede cambiar a nosotros y como nos cambió a nosotros también. Por Entonces, eso... así que por eso yo les hablo, queridos auditores, es cierto que tomen conciencia de que hay un trabajo que hacer, el tiempo apremia y todos somos importantes en esta obra. Cuando el Estado pregunta, ¿cuál es el enfoque que tienen ustedes como La Roca? Nuestro enfoque es bio, psico, socio espiritual. Claro. Y han entendido de que siendo cristianos evangélicos, reconocemos que la palabra tiene un poder tremendo para impactar al joven, a la mujer, al adolescente y producir cambios genuinos. Así que dentro de nuestro programa está el poder invitar, ¿cierto?, a pastores, a hermanos que vayan y compartan y las personas voluntariamente participen de esa reflexión bíblica. Y en ese sentido también agradecer a la Iglesia Bautista y a la Iglesia Alianza que están apoyando bastante los programas residenciales. Hermana Leo, les dejo el micrófono porque no quiero perder tiempo con nuestro invitado. Hoy, ahora ya no, tenemos, ¿cuánto? Media hora. Sí. Media hora, porque ya después nos dejamos el espacio. El otro día, ¿cierto?, quedamos de traer un invitado especial, ¿cierto?, para que nos contara sobre un tema que se estaba dando de sexualidad en la Segunda Alianza. Así es. Trabajando con jóvenes y también se trabajó con matrimonio, que dicen que estuvo muy bueno. Y también después se trabajó en el retiro con los chiquillos, ¿cierto?, con los LPC. Así es, también. Así que, bueno, algo estuvimos escuchando, algo también yo escuché comentarios y fue muy bueno este pastor peruano que estuvo. Yo imaginaba que era un pastor de edad, pero es bien joven. Sí, al joven. escucharlo hablar y todo. Pero bueno, estamos aquí con el pastor Andrés Estuardo, ¿cierto? Pastor que trabaja con los LPC de la Segunda Alianza Cristiana Misionera de la Iglesia de Dinamarca. Así es. ¿Cierto? Así que bienvenido, pastor Andrés. Gracias, Ahí pastora dejamos el Leo. micrófono. Gracias, estimado Jaime. Gracias por la invitación de todo corazón. Sí, estuvo el pastor Alex Chan de Perú. Él es joven, ¿eh? Él tiene, ¿cuánto tendrá? 48 años. Pero se ve mucho más 48 joven. años, sí, se ve mucho Bueno, más que joven. jovial también, él muy jovial. Sí, ya tiene casi 20 años de matrimonio, tiene un par de hijos ya grandes, adolescentes, y él vino también a compartir no solamente sobre el tema en cuestión, que se habló de sexualidad, sino también aprovechaba de ilustrar y contar un poco de su testimonio, cómo ha sido también la experiencia en el área, pero también en relación a sus hijos, porque él tiene un hijo adolescente y a una hija sobre 20 años. ¿Sabes lo que me di cuenta yo escuchando un poco el tema? De que uno en general es muy ignorante con el tema sexualidad. O sea, uno cuando habla de sexualidad se imagina al tiro hombre y mujer y se imagina la parte más genital y toda la cosa, Claro. así, si uno lo habla así. Pero no es eso. No es eso. Lo último es el sexo, o sea, la sexualidad es otra cosa. Así es, muy bien. Claro. Así es como usted bien lo ha dicho. Así como el trabajo que usted hace es un trabajo que usted lo describió muy bien, ¿no es cierto? Con los adolescentes y los jóvenes, un trabajo biopsicosocial y espiritual. La sexualidad humana, como Dios la diseñó, también es integral. Y yo diría que justamente ese es uno de los debilidades de toda iniciativa de programas que ha habido en los gobiernos de turno por querer educar sobre el área de la sexualidad. Siempre se ve desde el área preventiva, pero también principalmente el área física de la sexualidad. Claro. Cuando la palabra de Dios nos enseña que la sexualidad tiene un ámbito social, hay un marco de referencia para desarrollar la sexualidad y que es el matrimonio cristiano, el matrimonio heterosexual, ¿no es cierto?, entre un hombre y una mujer, bajo un pacto de fidelidad que nosotros en nuestra cultura llamamos matrimonio. Cuando tiene una arista emocional, o sea, Dios crea al hombre y a la mujer iguales en dignidad delante de Dios, pero con un valor singular y único. Y la sexualidad también es importante para vivir y tener una sana sexualidad, tener una clara identidad de quién soy. Y en este caso de quién soy delante de Dios, ¿okay? Amado y perdonado por Él. Porque muchos niños viven y adolescentes viven una sexualidad promiscua a muy temprana edad. ¿Por qué inician una vida sexual activa? Es porque no han encontrado, ¿no es cierto?, en casa
Ahí estamos. Claro, sí, eso En la familia, esa es la base. ¿no es cierto? El amor que deberían encontrar, la contención emocional, la reafirmación emocional que deberían encontrar en sus casas, la encuentran en los brazos ajenos. Así es que... Y mal encontrado también. Y hay muchas veces mal encontrados. Muchas veces mal encontrados. Con secuela. Así es. Y el ámbito espiritual de la sexualidad no lo podemos desconocer. Así es que es muy importante entender que la sexualidad tiene diferentes aristas. No es solamente la arista física, no es el coito propiamente tal, el acto sexual, como usted bien decía, el tema genital, que es como la imagen que cualquiera de nosotros tiene cuando en el momento se menciona la palabra sexualidad o sexo. Yeah. Así es que de eso viene a compartir el pastor Alex, pero él lo hace, y esta es yo diría la gran virtud que él tiene. Alex Chan es el director regional en el sector de Perú y Ecuador de un ministerio de predicación que se llama Langham, que es un ministerio que nace en Inglaterra, en Londres, fundado por un pastor y teólogo ya fallecido, John Stott, y él lo funda con el ánimo de preparar a laicos, a hermanos y hermanas en la iglesia en el ministerio de la predicación y la enseñanza, y darles herramientas. Cómo predicar, ¿no es cierto? Y obviamente el paso antes, el paso previo, cómo interpretar correctamente la palabra de Dios. Así que Alex, por una parte, tiene su experiencia como maestro de la palabra, pero también la experiencia como pastor de jóvenes que fue. Por muchos años él trabajó en una iglesia grande en Lima, Perú, en el sector de Pueblo Libre, una de las iglesias más grandes de la Alianza, y tuvo más de 1000 jóvenes. Entonces, increíble. Entonces la experiencia que él tuvo, creo que la deja entrever también este tema, y es una de las voces, yo diría, autorizadas para también hablarle a los papitos al respecto. 1000 jóvenes. Claro, y lo que uno se da cuenta de que ¿por qué uno tiene que traer a gente de afuera para hablarte de repente, para que te abra los ojos, tu mente y tu corazón? Claro. Porque hay tanto detalle que uno puede hablar ya de que son chicos los hijos. Claro. Que vaya a que sean abiertos con uno y que haya una relación, un lenguaje que fluya para que ellos vayan encaminándose bien. Así es. ¿Cierto? Así es. ¿Por qué esperar de que otras personas hagan la tarea que nosotros hacemos? Hoy en día el gran problema que hay a propósito del tema ideológico de género es principalmente, yo creo que la iglesia evangélica despertó a que es lamentable que la iglesia, por no abordar estas temáticas, haya cedido terreno, entre comillas, y hayan sido otras voces las que permean y terminan discipulando las mentes de nuestros niños. Entonces, para variar, la iglesia es reactiva, llega atrasada nuevamente, pero nunca es tarde para levantar la voz, para discipular a las nuevas generaciones en el plano amoroso, sexual y aún erótico que la palabra de Dios enseña para nosotros. Y Alex, eso es lo que hizo como maestro de la palabra, más que hablar del tema y picar de aquí por allá y contar anécdotas o testimonios. Él fue a la palabra, fue a la fuente, y desde Génesis 2 habló un poquitito sobre el propósito de la sexualidad. Y eso fue el primer día, la primera jornada. Muy bueno. Y al día siguiente, el día viernes, ya fue una instancia más para los matrimonios, y ahí habló a partir del Cantar de los Cantares. Este libro que a veces, ¿no es cierto?, es una encrucijada. Y que se descubren cosas de que debían ser vivencia en uno. Claro. Se descubren ahí, ¿cierto? Y la ignorancia que hay dentro de los matrimonios. Y el tema del día de viernes, a partir del Cantar de los Cantares, fue cómo ayudar a los matrimonios a tener una vida sexual, obviamente, mucho más plena. Y el Cantar de los Cantares es la revelación que Dios nos ha dejado al respecto. Relata, ¿no es cierto?, los encuentros amorosos entre una sulamita y un joven pastor. Presumimos que fue Salomón, ¿no es cierto?, y que Salomón deja entrever allí algo de su historia. Un hombre que sí supo amar, tuvo más de 600 mujeres, así que algo tendrá que contar. ¿Cómo lo hizo? Así es que... Eso no está permitido ahora. Eso No. Ciertamente. Pero también terminó mal él por eso mismo. Por lo mismo, ¿no es Claro. cierto? Al ir tras los dioses de sus mujeres. Y así que fue muy rico. Es rico cuando en la misma palabra
la Se que va te lleva a revelando, reflexionar se va y te revelando. revela, ¿no es Sí, cierto? sí. Ese ejercicio desde la palabra hacia afuera es muy lindo. Y eso fue enriquecido obviamente con sus experiencias de vida, como le contaba, con sus testimonios. Y él es sociólogo, Ah, qué interesante. Entonces él conoce muy bien la realidad de las familias, no solo de la juventud, de las familias latinoamericanas. Entonces en ese sentido sabe dónde poner el dedo ahí en la llaga. Y de repente es muy directo, entonces como que hasta te molesta porque nosotros no estamos acostumbrados a eso. Po. Claro. Estamos acostumbrados claro. al rodeo, al medio a hablar y dejar la incógnita de a ver si yo lo entiendo, cómo lo aplico yo. Claro. Pero él es muy directo. Claro. Entonces eso también como que te ayuda un poco a escuchar a otra persona y estar bien concentrada y no tampoco asombrarte de lo que está diciendo. Así es, justamente. Así es que eso. Y bueno, nosotros siempre tenemos una dinámica. Los invitamos a que primero les comparta a los papás, los adolescentes y los niños, y luego, seguidito, aprovechamos la venida del expositor, en este caso Alex, para que le compartan los adolescentes. Y ahí trabajó los mismmos temas. No el de matrimonio, no el de cantar los cantares. Ese era para ese no es matrimonio. apropiado para ellos. Claro. Okay, era un tema que se circunscribía solamente a los matrimonios, pero sí el de Génesis 2. Pero ese de Génesis 2 es muy bueno. Muy bueno, sí. Muy bueno. Yo creo que sería bueno que tú le relataras un poco a los auditores cómo vio Adán a su compañera, la Sí, necesidad por de la favor, compañera. interesante. A mí me Sí. fascinó, de verdad, esa parte. Bueno, a ver, voy a tratar de hacer un poquitito de memoria. Tengo acá el libro de él, porque Alex escribió un libro que se llama Una bendición llamada sexo, que ya va en la segunda edición, y es un libro que justamente trata de reflexionar en torno a Génesis 2. Primero habla del Adán soltero, este Adán, ¿no es cierto?, creado por Dios antes de que obviamente apareciera su compañera Eva. Y él comienza preguntándose, bueno, primero comienza defendiendo el sexo propiamente tal y la sexualidad, como una bendición de Dios. La Biblia dice en repetidas ocasiones en Génesis capítulo 1 que Dios todo lo que hizo y lo que creó, luego de haber acabado su obra, lo miraba contemplativamente y decía que era bueno, sí. y bueno en gran manera. Y en eso también está la sexualidad. Y digo esto porque quienes hemos crecido en el Evangelio desde pequeñitos, cada vez que escuchamos mención a la sexualidad, al sexo, está rodeado de connotaciones negativas, ¿no es cierto? Y de advertencias serias al respecto. Cuidado con el adulterio, cuidado jóvenes, huyan de las pasiones juveniles, cuidado de la fornicación, en fin, de pensamientos lascivios, de la concupiscencia, de la codicia. Y rara vez hemos escuchado hablar de sexo y sexualidad, pero de una arista, por decirlo así, positiva. ¿Okay? De una propuesta positiva, de ver la sexualidad como un regalo, un don de Dios, como una parte más de la integralidad del ser humano. Así es que Alex parte diciendo eso, o sea, recordándonos que la sexualidad es creación de Dios, es Dios de Dios y es una bendición de Dios. Obviamente nosotros estamos permeados muchas veces por las malas experiencias en el área, ¿no es cierto? Y por las malas cosas que también hemos visto y hemos escuchado. Y cómo se habla también. Y muchas veces cómo se habla, Claro, ¿no es cierto? Claro. Se habla más con un lenguaje morboso, Sí. muchas veces de la cintura hacia abajo, y no con el respeto y la seriedad con que Dios ve este plano también del ser humano. Entonces, en ese sentido, parte diciendo que la sexualidad, el sexo es una bendición de Dios. Y después avanza derechamente. Si tuviéramos que preguntarle a cualquier persona, ¿cuál es el propósito último de la sexualidad, del sexo? Y él recuerda que a lo menos hay dos respuestas que son muy frecuentes. Un biólogo, un médico, un científico, ¿qué dirá? La sexualidad tiene como función la reproducción de la especie humana. Es así de simple. Y eso se enseñó mucho, ¿ah? Y eso se enseñó. Nosotros recibimos esa enseñanza. Y se usaba mucho en los matrimonios y sobre todo en el ámbito cristiano. Claro. De hecho, una idea que en el medioevo, en el siglo medieval, adquirió mucha fuerza y que en círculos cristianos conservadores hasta el día de hoy, pensemos que se dio en el Opus Dei, por ejemplo, entre la Iglesia Católica, esa idea se conserva y se mantiene. ¿Okay? El propósito último de la sexualidad es la reproducción. Pero en segundo lugar, si le preguntáramos a un joven de hoy en día, vamos a una universidad cualquiera, le preguntamos, oye, ¿cuál crees tú que es el propósito de la sexualidad del sexo?
El placer, pasarlo bien. Obviamente, Claro. no va a estar pensando... Disfrutar y que no me ate, porque Justamente. eso es lo que hacen los chiquillos hoy día. No va a estar pensando en la reproducción de la especie, en planificación familiar, en la posibilidad de tener hijos e hijas, descendencia, no. Pero es ahí donde Alex nos recuerda que el propósito último de la soledad, por sobre la reproducción, por sobre el placer sexual, que es también algo que Dios da para ser disfrutado y ser desarrollado ampliamente en el contexto del matrimonio. Ni antes ni fuera de este, ¿ok? En el matrimonio. Pero por sobre ambos objetivos, ambos propósitos que todos pudiéramos descifrar, Alex nos recordaba que el propósito último de la sexualidad es romper con la soledad. Con la soledad. ¿Qué dijo Dios cuando vio a Adán? No es bueno que esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Todos tenían pareja, vos. Todos los animales tenían pareja y las aves. Tienes razón. Claro, vos. Todos, y el hombre lo hizo solo ahí, pues imagínate. Y Dios en su manera tan creativa, ¿no es cierto?, de tratar con Adán, le da una tarea. ¿Cuál es la tarea previa que le da Dios a Adán? Ponerle el nombre a todos los animales y todas las aves y todo lo que venía yo. una ardillita con un macho y hembra, un conejo. Y esos nombres. Y esos nombres están hasta el día de hoy. Justamente. Así es, así es. Bueno, ahí vemos la capacidad y el diseño de Dios también, cómo Dios crea al hombre y la mujer. ¿Se imaginan si Dios le hubiese dado ese apego a una mujer? No. Con la poca capacidad de síntesis que tienen las mujeres. Y que mi esposa me perdone. Te está escuchando. ¿Eh? Y yo lo voy a grabar después. No, pero tienes razón. Sí. Mi señora muchas veces cuando llego al trabajo me pregunta, ¿y cómo te fue? Bien, listo. Listo, ok. Pero mi amor me dice, ¿cómo me va a resumir un día completo en una sola palabra? Dime qué más, qué pasó, qué hiciste, con quién estuviste, de qué hablaste. No, todo bien, ¿qué más te puedo contar? Exacto. Dios le da esta tarea a Adán para que le coloque el nombre al animal, y como ustedes bien decían, yo creo que Adán se dio cuenta al hacer la fila e irle poniendo nombre al animal, se dio cuenta de que había un monito, pero también a su lado había una monita que al mirarlo entre piernas se da cuenta que había una leve diferencia entre uno y otro. Claro. Y él se dio cuenta finalmente de que, y de esa manera Dios tan creativamente le hizo conciencia de su soledad. Y finalmente Dios, hay una imagen tan linda, lo hace caer en sueño, ¿no es cierto? Y bueno, desde la costilla crea a la mujer. Él hablaba en este punto de algo tan importante. Quizás un joven de 15 y 16 años vive su soltería feliz, tiene todo en la vida, sus papás le proveen todo. Pensemos en un caso ideal, ¿no es cierto? Sí. Tiene todo lo necesario para vivir felizmente, pero no es la misma impresión y no es la misma idea que tiene un joven ya adulto cuando ya supera la barrera de los 26, 27, 28 años y comienza ese joven, esa señorita a tomar conciencia de su soledad. Y por lo mismo Alex nos recordaba a nosotros que somos padres y tenemos jóvenes adultos como hijos que aún siguen solteros y aún viven en nuestras casas, debemos estar muy cerca de ellos porque esa es una edad, cuando se toma conciencia de la soltería, muy vulnerable. Sí. Porque es una edad propensa para que ellos puedan tomar malas decisiones. Así es. Que en el caso de la niña, el primer hombre que se le aparezca, lo tome derechamente, y en el caso del hombre igualmente. Entonces es muy importante acompañarles en este proceso. Y el sueño de Dios se debe traducir como el reposo, el descanso de Dios. Enseñarle a esta generación a esperar en Dios. A esperar en Dios. El hombre que Dios, en el caso de las niñas, que Dios tiene preparado para ella. ¿Y cómo lo haces cuando todo el mundo corre y todo lo quiere? Ahora tú no piensas, todo tiene que ser ahora ya. ¿Te fijas? Porque todo está formado así. Nosotros todavía, a la edad mía, que ya tengo mis años, ¿cierto? No. Pero es como que todavía uno es pausada, todavía hay programa y todo. Pero los niños lo quieren todo así de rápido. Yo sé niños que a los 14 años ya tienen pareja.
en el ámbito que nosotros Oye, trabajamos. Yo me Adolescente. enteré esta semana de una niñita de 13 años que fue mamá. 13 años y el chico tiene 16 años. Mire. Wow. Pero si entre los adolescentes que nosotros trabajamos en cierta comuna del sur, que es La Unión, teníamos 25 jóvenes que estaban siendo atendidos con atenciones de psicólogo, del médico, todo. Y nos dimos cuenta que de los 25 había 10 que eran padres, jóvenes de 15 y 16 años, ya eran padres. Y por lo tanto, hicimos conciencia respecto de ese tema a autoridades que contaban con algunos recursos por ahí, y pudimos formar una especie de sala cuna, ya que ellos no estaban ni siquiera participando de El Chile Crece Contigo, no estaban yendo a controles los pequeños, tenían un rezago altísimo, y pudimos imitar una pequeña sala cuna con una educadora de párvulos, donde hicimos que vinieran desde el consultorio también y familiarizarlos hasta que después logramos que se incorporaran. Pero chicos de 15... son chicos jóvenes. Jóvenes, y que terminaban finalmente, al final muchos terminaron separándose, pero quienes se quedaron con los pequeños, algunos eran bebés de meses, otros tenían 1 año y medio, por lo menos ya quedaron vinculados a la red de salud. Bueno. Pero es todo un tema, el tema de la sexualidad, cómo lo entienden los adolescentes hoy en día. Así es. Así es que eso, Alex nos recordaba lo peligroso que puede llegar a ser, ¿no es cierto?, ya en un joven adulto, la toma de conciencia de su soledad, porque pueden tomar decisiones motivadas por la ansiedad, el temor de que los deje el tren, en el caso de ellas, como comúnmente se dice, y pueden haber decisiones por las cuales se arrepientan toda la vida. Entonces, de ahí que es importante ayudar a los jóvenes solteros de nuestras iglesias. Tantos jóvenes solteros, ¿ah? Nosotros teníamos, cuando estábamos en la segunda, teníamos un grupo de los... Bueno, empezamos con los ictus. Claro. Después teníamos los LPC. Hoy día una chica, Cote Arias, María José Arias, del culto de oración, le dije que venía acá con la tía. Sí, dijo, ella fue mi profesora, mi maestra de ictus. Guía en ictus, sí, con la María José. Tiene muy lindo recuerdo de ti. Sí, y sabes que teníamos después los LPC, los jóvenes, y los T5, le decíamos a los que ya estaban trabajando, y era un tremendo grupo. Solteros, ¿no? Jóvenes profesionales ya, pero solteros. Y lindos chicos, lindas mujeres y solteras. Y de repente llegaba uno ya cuarentón y tanto a meterse entre el grupo. Pues. Claro, andaba en búsqueda de... Así que ligerito ya volábamos. Oye, pero ¿cuán importantes son esos grupos en la iglesia? Sí, era necesario. Porque si no encuentran ahí en la iglesia al hombre, a la mujer que Dios tiene para ellos, ¿dónde más va a ser? Sí. ¿No es cierto? Hay que y son personas tan buenas, profesionales y de buenos sentimientos. Y muy lindas personas. Y quedan solteras. Y yo me imagino que ahí se formaron, en el buen sentido de la palabra, muchos matrimonios, ¿o no? También, ¿Algunos? Sí, se formaron matrimonios ahí también, sí. Sí. Es tan lindo acompañar a los chicos en esos procesos, ¿no es cierto? Adolescencia, juventud, después ya derechamente matrimonio. Muy lindo. Así es que eso. Y puesto que el propósito de la sexualidad, el propósito último por sobre el reproductivo y el placentero es acabar con la soledad del hombre. Y ojo a esto, aquí hay algo muy profundo. Dios crea a Adán, y obviamente esto antes de la entrada del pecado, ¿no es cierto? Porque después Génesis capítulo 3 nos contará cómo a través de la desobediencia del hombre y la mujer el pecado entra, ¿no es cierto? Claro. Y rompe toda esa relación significativa que había entre Dios, ¿no es cierto?, y el hombre, pero antes de que eso llegara, la relación del hombre con Dios y Dios con el hombre era una relación estrecha, íntima, armónica, plena. Pero curiosamente, a pesar de que el hombre gozaba de esa relación tan plena, aún así no encontraba ayuda idónea para el hombre. El hombre Dios veía, se dio cuenta, se percató de que el hombre estaba solo. Digo esto ¿por qué? Porque
Si bien es cierto, como dice el salmista, ¿no es cierto?, que Dios es todo. Traigo a la memoria el Salmo 73, que dice que, ¿no es cierto?, que aunque mi carne, ¿no es cierto?, y mi corazón desfallezcan, con todo yo, ¿no es cierto?, de alguna manera confiaré en el Señor y haré de Dios mi todo. Debemos reconocer de que si bien es cierto, Dios en última instancia es todo lo que nuestro ser necesita. Dios nos creó como seres sociales y nos creó para estar y buscar una compañera o un compañero. Nos creó para aquello. Así es que es bien interesante la dinámica. Y bueno, y de ahí de paso habló de dos epidemias que hay, sobre todo entre los jóvenes y, ojo, hoy en día en los niños, que terminan provocando desórdenes en el plano sexual y adicciones a muy temprana edad. Habló de la masturbación y habló también de la pornografía, el consumo de la pornografía, que es algo hoy en día, en medio de una era digital, con acceso a smartphones, teléfonos, tablets, computadores, wifi en la casa, internet por todas partes, es algo que está sinceramente viralizado. Y eso es difícil de controlar. Así muy es. difícil. Si los padres no están ahí atentos, es difícil. Y el problema de la masturbación y el problema de la pornografía, ¿por qué son pecados? Porque justamente no apuntan, ¿okay?, no alcanzan el propósito último por el cual Dios creó la sexualidad. La masturbación es una práctica sexual en solitario, ¿ok? Y la pornografía igual. Entonces, el consumo de pornografía, entonces, al fin y al cabo, ambos, ¿ok?, es como estar en una isla desierta. Es como Alex lo explicaba de una manera tan genial. Es como cuando un chico tiene, no sé, un plato de chorrillana, ¿no es cierto?, que tiene una chorrillana. Nos va a dar hambre aquí a esta hora. Papas fritas, qué sé yo, longanizas, carne, huevitos, cebollitas rico, y es como que, no sé, pues un chico que consume pornografía y se masturba compulsivamente es como que tomara una papita media guachenta, se la echara a la boca y fuera como, entre comillas, el máximo placer, ¿ok?, para aquella persona, cuando lo que Dios quiere es que tú acabes con el plato completo, ¿ok? Conformarse con la masturbación, con la pornografía, es simplemente conformarse con migajas de lo que Dios perfectamente ha diseñado. ¿Ok? Y eso es muy importante. Esa es otra buena razón para decirle a las nuevas generaciones el por qué la masturbación es pecado, el por qué el consumo de la pornografía es pecado. Así es que eso fue muy aclaratorio, yo diría, para muchos papitos, porque muchos papitos están viendo cómo lo hacen con sus hijos. O sea, yo he escuchado testimonios de niños de 7 y 8 años que están consumiendo pornografía. Ahora, que por favor me diga un psicólogo y una psicóloga, ¿qué se puede hacer en esos casos? O sea, uno esperaría, entre comillas, ver ese tipo de problemáticas en adolescentes de 15, 16, 17 años, pero estamos viendo estas problemáticas en niños muy pequeños. Y es por el uso descontrolado, ¿okay?, y sin cuidado de los aparatos celulares, electrónicos. Por eso es muy importante hacerles ver a las nuevas generaciones que ni la masturbación, ni la pornografía dan con la respuesta al propósito de la sexualidad, el por qué Dios creó la sexualidad. Y lo pero terrible... ¿vio esos libros que están en los tercer año básico? Que tienen puras imágenes aludiendo a la sexualidad. Sí, y crudamente, con un lenguaje crudo también. Sí. No, y lo otro que ve uno cuando tú trabajas después en consejería y consejería matrimonial y todo eso, te das cuenta todo el drama que tienen esas personas que estuvieron mucho tiempo metidos en la masturbación y en la pornografía. Así es. Parten con matrimonios caóticos. Así es. Porque vieron tanta mugre que nada los va a saciar después. Así es. Es terrible, o sea, uno cuando ha trabajado con ese tipo de consejería después... De matrimonios. De matrimonios, sí,
Sí. No se siente satisfecho con la pareja después. No, Así es. claro, sí, son mentes enfermas. O sea, al final, lo más terrible de todo es que se enferman de la mente las personas cuando ya llegan a la adultez. Porque la pornografía, al fin y al cabo, es una distorsión de la sexualidad, Claro. como Dios la creó. Presenta un ideal que es, en muchos casos, irrealizable. Entonces, ese es el daño más profundo que deja en la mente del hombre y la mujer. Por último, Alex pregunta, bueno, ¿y de qué nos enamoramos? ¿Okay? Cuando conocemos a una persona. ¿Okay? En el caso de un hombre a una mujer y en el caso de una mujer a un hombre. ¿De quién nos enamoramos? Y él lo responde citando el versículo 23 del capítulo de 2 en el desarrollo de su ponencia. Dijo entonces Adán, cuando ve y despierta con la mujer esa mañana, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Carne de mi carne y hueso de mis huesos. En el fondo lo que el pastor Alex nos recordaba acá era que en el fondo nosotros no nos enamoramos de alguien que sea muy opuesto a nosotros o muy contrario a nosotros. Por ahí está, la sabiduría popular dice que nos enamoramos de alguien muy diferente a uno, de que los polos opuestos se atraen, dice por ahí la sabiduría popular. Pero la verdad es que no es así. Uno termina, en palabras bien sencillas, enamorándose de la proyección de uno mismo. Carne mi carne y hueso de mis huesos. Es bien interesante esto. ¿Okay? Cuando tú tomas conciencia de eso, te das cuenta de que lo único que trata uno es de agradar a la otra persona porque es lo único tuyo. Te refleja. Es lo único tuyo y es la realidad, lo único que tienes. Y dígale usted, si con el pastor Ricardo Sandoval no eran muy parecidos en muchas cosas, en el buen sentido de la palabra, no ambicionaban o no tenían sueños, ¿no es cierto?, muy similares. Sí. ¿Sí o no? Sí. En el ministerio, Sí. ¿no es cierto?, en la familia, en diferentes ámbitos. Y tomábamos decisiones que no estuviéramos juntos, decisiones muy parecidas. Así sucede. Claro. Y hasta ahora todavía me quedó eso. Así es. Por lo mismo, si una chica que no tiene temor de Dios en su corazón y es una chica materialista, consumista y quiere simplemente en esta vida como proyecto de vida tener y acaparar más y más, ¿de quién se va a enamorar? De alguien similar a ella. De alguien similar o que tenga ambiciones mayores que las de ella. También. Ese tipo de persona le va a ser atractivo, ¿ok? Por eso es muy importante tener mucho cuidado al respecto y a sincerarnos, por decirlo así, y reconocer que nos terminamos enamorando de una proyección de nosotros mismos. Y por último, Alex trabaja mucho una teología del cuerpo y, y del sexo muy, muy, muy sana y muy bíblica. Y lo hace con el último versículo. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Con esto último, lo único que quería clarificar el pastor Alex era la importancia de que podamos vivir la sexualidad, plenamente, sin vergüenza, obviamente en el marco del matrimonio cristiano, y llegar a ser una sola carne, una sola carne. ¿Y por qué deseamos esa intimidad al punto de querer unir nuestros cuerpos sexualmente hablando? Porque la mujer fue sacada del hombre. Primero eran uno, después fueron dos, hombre y mujer. Sí. Pero en el acto sexual lo que sucede es que vuelven a ser uno. En esencia. Okay. Bueno, el tema, pastor. ¿Viste que vamos a quedar? Sí, valió la pena que llegara corriendo, pero aquí... Pero bueno, queridos auditores, ya nos llegó la hora. Sí. Casi no tenemos tiempo ni de saludo, ni... Pero sí puede hacer una oración cortita, hermana Leo. Sí, una oración de un minuto. ¿Cierto, hermano Tegor? Hermano Tegor, dirá del otro lado. Agradecer al pastor. Sí, pastor, yo creo que vamos a dejar abierto a ver si nos podemos en un jueves más adelante seguir con el tema, porque esto abarca para mucho. Agradecida del Señor, cierto, por todo lo que hemos recibido hoy día, por el tiempo
También, cierto, oramos por las necesidades de que hay de cada uno de ustedes, auditores. Preséntenlo al Señor con fe y el Señor obra. Oramos por la familia de este chico, de Toti, del chico de Carahue. Falleció el domingo de madrugada, o sea, para el lunes. Así que ayer fueron los funerales. Así que oramos por eso, cierto, por toda la familia. 1 mes y medio en la UCI. Wow. Y un accidente, el que lo provocó anda manejando y de repente curado otra vez, porque así son las autoridades. Así que oremos también por esa familia. Amén. Amado Dios Amén. Y Padre Celestial, aquí estamos delante de ti, Padre amado, con la necesidad, Señor, de decirte gracias. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso que nos das de poder compartir. Sabemos, Señor, que siempre nos va a faltar un tiempo para hablar de ti y relacionarnos contigo. Pero tú sabes, Padre, que en cualquier lugar donde nosotros estamos, tú estás con nosotros, Señor, y nos bendices y abres puertas y oportunidades para que sigamos estando en contacto contigo, Señor. Gracias porque tú nos formaste, tú nos creaste. Tú conoces todo lo que nosotros somos y nada escapa a tu control, Señor. Y en eso, Señor, te damos gracias en este momento, Padre, por todo lo que hiciste hoy día con nosotros. Agradecidos, Padre, por este tiempo hermoso que nos das y pedimos que sigas trabajando con nosotros y también con nuestros auditores. Alabamos tu nombre y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que el Señor les bendiga. Hasta el otro jueves. Amén. Entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección.